Ok, chicos, en la clase anterior estuvimos analizando los tipos de datos estadísticos que hay. Vimos que hay dos grandes grupos, los categóricos y los numéricos. Los categóricos son aquellos que dan información de una cualidad o característica del evento que estamos estudiando, como por ejemplo preguntar por el sexo de una persona, si es masculino o femenino, está refiriéndose a una cualidad. O si queremos estudiar el tipo de sistema operativo que hay en cierto número de computadores, pues la información contendríamos era que un sistema operativo puede ser Windows, Linux o Mac, son características. El otro grupo son los datos numéricos, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, dan un número de una cualidad, dan los números de una característica estadística que queremos medir. Por ejemplo, existen dos grandes grupos acá. Están los continuos, datos continuos, y los datos discretos. Los continuos se originan de una medición. Por ejemplo, el medir la altura de una persona, el peso de una persona, o tomar el tiempo que se demora en hacer cierta actividad. Eso es un dato continuo. En pocas palabras, es un decimal. Los datos discretos son aquellos que son números enteros. Surgen del conteo. Contar el número de personas que hay en un salón, contar el número de hijos que hay en una familia, contar el número de mujeres que presenciaron un concierto. Son datos que se originan a través del conteo de números. Hoy vamos a aprender cómo se pueden organizar los datos discretos a través de tablas de frecuencia, a través de diagramas de barras. Vamos a mirar, ¿verdad?, cómo se estudian ese tipo de datos en dos categorías: los datos discretos no agrupados y los datos discretos agrupados. En este ejemplo se muestran datos discretos no agrupados. Más adelante mostraremos un video de datos discretos agrupados. Para explicar mejor esto, vamos a hacer este ejemplo y con este ejemplo podremos aplicarlo a cualquier otro de datos discretos no agrupados. El ejemplo dice que 30 niños asistieron a un programa de vacaciones en su biblioteca y sus niveles de año de la escuela se registran a continuación. O sea, aquí están todos los niveles de los años, están desde sexto grado hasta 11 grados. Y me piden que primero registre esta información en una tabla de frecuencias y que incluya una columna para la frecuencia relativa. Segunda, que construya un gráfico de columna para mostrar esos datos. Tercero, que cuál es el nivel del año, o sea, cuál es la moda que más se repite. Luego viene cuarto, que describa la forma de la distribución, cómo es la distribución que se da y si existen datos atípicos, ¿verdad? Y recuerden que un dato atípico es un dato que no encaja en la medida. Luego me dicen de qué porcentaje de los niños estaban en el octavo grado o menos. Y por último, de qué porcentaje de los niños superaron el noveno grado. Entonces, vamos primero a responder la pregunta A, que nos viene preguntando precisamente que registremos esos datos en una tabla de frecuencias. Entonces, una tabla de frecuencias consta de 4 columnas básicamente. En la primera columna nosotros podemos colocar el nivel escolar de los niños. Es decir, en esta columna vamos a organizar cuáles son los niveles que se registraron en esa encuesta. Como podemos ver, los niveles de escolaridad que se mostraron en esa encuesta, el menor es sexto y el mayor es 11. O sea que son los niveles que voy a colocar acá. Luego, posteriormente de haber organizado en esta primera columna los niveles de escolaridad, en la segunda columna hago un conteo que se conoce como el conteo de tallos. ¿Qué es el conteo de tallos? Es como una especie de conteo manual, donde a través de barras verticales se comienzan a enumerar el número de personas que pertenecen a este nivel. Por ejemplo, ¿cuántos pertenecen al nivel de sexto grado? Si yo los cuento aquí hay 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo se representaría eso en un diagrama de tallos? Se presentarían con diagramas verticales y observe que cada vez que se completan 4, el quinto se completa con una línea cruzada. Entonces aquí pueden haber los 1, 2, 3, 4, la cruzada 5 y 6. En el caso de séptimo, aquí significa que hay 5 más 4, 9, es decir, que deben haber 9 estudiantes de séptimo. En el caso de octavo, también el número de estudiantes sería 8, 5 aquí y 3 acá. 9, habían 4, 10 hay 2 y 11 hay 1. Esto de representarlos por tallos es una manera de pronto más fácil de hacer el conteo. Sin embargo, no se utiliza para poder establecer algún tipo de gráfica. En la siguiente columna, entonces, vamos a colocar la frecuencia.
Recuerden que la frecuencia se define como el número de veces que puede ocurrir un suceso. Entonces, aquí sí colocamos un número. Como podemos ver, nos podemos apoyar en el diagrama de tallos para saber cuántos niños de sexto grado asistieron a ese vacacional en la biblioteca. Vemos que asistieron 6 niños. De séptimo, 9, de octavo, 8, de noveno, 4, de décimo, 2 y de 11, 1. Al final, yo coloco el total de los asistentes que están ahí. En ese caso sería 30. Esta sería la tabla que me pide a mí la parte A. Pero como me dicen que incluya, ¿verdad?, una columna para la frecuencia relativa tiene que ver con el porcentaje de estudiantes que pertenecen a cada nivel con respecto al grupo en general. Es decir, ¿cuántos de estos 6 estudiantes que están en sexto representan un porcentaje de los 30? Así que yo lo que puedo hacer para poder hallar esa frecuencia relativa es simplemente dividir, ¿verdad?, el número de estudiantes que tengo entre el total. En este caso, 6 entre 30 me da un total para la frecuencia relativa de este ejemplo de 0.2, de dividir 6 entre 30. Y así sigo haciendo el proceso para saber el porcentaje de la frecuencia relativa de los que estudian de séptimo, serían dividir 9 entre 30. Al final voy a tener todos los valores. Miren que aquí trato de aproximar, ¿verdad?, para que un número no se parezca al otro. Entonces, el porcentaje de la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia relativa más baja, porque no estamos hablando de porcentaje, sino de frecuencia relativa, la frecuencia relativa más baja lo representan los estudiantes de 11, que fue solo un estudiante, y esa frecuencia relativa equivale a 0.033. Ya he hecho la parte A. Ahora dice la parte B que construye un diagrama de columna para representar estos datos. Entonces, para poder hacer la parte B, lo que hago es que trazo 2 ejes. En el eje horizontal irán los valores de la frecuencia, es decir, los que más se repiten. Y en el eje de las X irá el nivel al cual yo quiero llegar. Entonces están los niveles de sexto, séptimo, octavo, 9, 10 y 11. Y en el eje vertical coloco, por ejemplo, como sé que el número más grande que hay es 9, pues lo puedo llevar hasta 10. Y comienzo a colocar en el mismo ancho, ¿correcto? A todos, independientemente del nivel, construyo una columna del mismo ancho y en el caso de sexto, como fueron 6, la llevaré hasta la altura 6. En el caso del 7, la llevaré hasta la altura 9 y así sucesivamente, garantizando que todos tengan el mismo ancho. Y al final nos va a quedar algo como así. No deben ir unidos porque son datos discretos. La separación que está aquí indica que son datos discretos. Si esto estuviese pegado, estuviéramos hablando de datos continuos, pero eso lo vamos a analizar en un próximo video. O sea que de esta manera yo puedo obtener el diagrama de barras que representa este ejemplo. La pregunta C es la moda. La moda en estadística hace referencia al valor que más se repite. Es muy fácil saber que el valor que más se repite son los niños de séptimo. Se puede ver en la tabla de frecuencia. O se puede ver simplemente en el diagrama de barra que la más alta es la que corresponde al séptimo grado. Por lo tanto, el nivel de la moda es séptimo grado. La pregunta D es que describa qué forma tiene esa distribución. Las distribuciones estadísticas, cuando se hay un diagrama de barra, pueden ser de 3 tipos. Un tipo que es de simetría, cuando uno ve que los datos están centrados, o sea, están distribuidos equitativamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Hay como un centro. Está la sesgada positivamente, que son aquellos cuando uno ve que hay una mayor tendencia de los datos hacia la derecha. Y está la sesgada negativamente, cuando uno ve que hay una mayor distribución de datos a la izquierda. Si vemos nosotros este diagrama de barras, es fácil de ver que hay una mayor cantidad de datos distribuidos a la derecha que a la izquierda. Es decir, que la gráfica tiene esta forma. Es decir, que puedo decir que esto tiene una distribución positiva. ¿Ok? Una distribución positiva para esta parte de la pregunta B. Y ahora preguntan de que si hay datos atípicos. Pues si nosotros analizamos, realmente no hay datos atípicos. Todos están distribuidos entre 11 y 6. Un dato atípico, por ejemplo, se hubiese presentado que hubiese llegado a un niño de tercer grado. Entonces miren cómo queda ese dato totalmente aparte. Hay más de 2 unidades entre el tercero y el sexto. Este sería considerado un dato atípico.
En estadística uno puede aislar los datos atípicos y dar una explicación de por qué razón uno pudiera excluir ese dato dentro del estudio estadístico, porque es un dato que pudiera estar dando una información errónea o apartándonos de un resultado. Por esa razón, en este caso, pues no hay ningún dato atípico y se dice de que la distribución es hacia la derecha. Ahora nos dicen que qué porcentaje de niños de octavo grado, incluyendo octavo, hacen parte de todo esto. Entonces, yo tengo dos formas de poder calcular ese porcentaje. Primero, pues sabiendo el total de los estudiantes y sabiendo cuáles son los que están de octavo hacia abajo. De octavo hacia abajo hay, incluyendo octavo, 8 más 9, 17 más 6, 23. Si eso lo divido yo entre 30, estaré hablando del porcentaje de estudiantes que están allí. Entonces, es simplemente entonces tomar, sumar ese porcentaje de estudiantes, dividirlo entre 30, multiplicarlo por 100 y obtengo que el 76.7% de los niños pertenecen a octavo y sexto grado. Este valor también lo hubiera podido encontrar si hubiese sumado las frecuencias relativas, es decir, 0.2 más 0.3 más 0.26 y luego multiplicarlo por 100. De esa manera también hubiera podido hallar el porcentaje de estudiantes, ¿verdad?, que están de octavo hacia abajo. Y por último, ¿qué porcentaje representan los niños que están por encima de noveno? Igual que este mismo proceso, lo que debo hacer entonces es sumar a los chicos que están por arriba de noveno. En este caso sería décimo con 2 y un décimo con 1. Hay 3 estudiantes. Si lo divido entre 30 y lo multiplico por 100, obtengo el porcentaje de los estudiantes que están por arriba de noveno. Igualmente, como dice aquí, si sumo las frecuencias relativas, 0.067 más 0.033, eso da 0.1, por 10, por 100, daría el 10% que están por encima de 9. Este ejemplo es un típico ejemplo de cómo nosotros podemos estudiar o podemos hacer una estadística de datos discretos, ¿verdad? No agrupados. ¿Por qué se dice no agrupados? Simplemente porque se tratan como datos separados. No estoy agrupando, pero en el siguiente video hablaremos de eso.